Le agradezco a Yolanda, que es muy buena amiga mía, el que haya llevado al fruto revoltoso de sus entrañas fuera en el sermón, porque incluso aunque sean muy amigos míos, la verdad es que la capacidad de un niño para hacer ruido es bastante grande y es difícil concentrarse en los sermones en esos casos. No es culpa de los niños. Yo siempre aconsejo a todos que, aunque hagan ruido, vengan con sus hijos, porque es la comunidad la que celebra. Pero sí que durante el sermón, sí que el ruido impide concentrarse. Durante las oraciones no, suelen ser conocidas, etcétera. Pero durante el sermón, la verdad es que por encima de las intenciones resulta difícil el concentrarse, así que te lo agradezco. No tiene ninguna culpa el niño y bastante ha hecho la madre. Pero para otros matrimonios que vengan, si yo antes estoy en la sacristía y hay algún niño que veis que hace ruido, porque es lógico, los niños cuando son muy pequeñitos están llenos de vitalidad y de... Venid a decídmelo en la sacristía y yo les diré, mire, durante la misa no importa, porque nos concentramos en las oraciones, ya las sabemos, pero en el sermón que el marido le avise cuando ha acabado y vuelva a entrar, porque realmente el sermón tiene que ser un momento de gracia, tiene que ser Jesús que explica las escrituras que han sido proclamadas. Y lo mismo que cuando uno da una conferencia, si alguien pasa por una ventana detrás, es imposible centrarse en lo que diga el conferenciante, diga lo que diga. Lo mismo pasa en las misas. Así que esto lo digo porque yo siempre me encanta que los niños vengan, pero recordad esto de avisarme si veis alguna familia con niños muy pequeños, para yo con todo el amor el decírselo. Hoy es Viernes Santo y lo mismo que ayer decíamos que Jesús estaba en la última cena, hoy sobre el altar vamos a tener el mismo cuerpo que pendió en la cruz. El mismo cuerpo que pendió en la cruz va a estar sobre el altar. El mismo. No veremos la cruz material, pero lo que importaba era al Mesías, al Dios hecho hombre, al que nos redimió. Y ese va a estar aquí. Con lo cual se puede decir que vamos a estar ante la cruz de Cristo, no la material, de la cual se guardan unas reliquias y el resto se ha dispersado o perdido para siempre. Pero el cuerpo de Cristo que pendió, ese sí, ese va a estar. Cuando con toda solemnidad lo pongamos sobre el altar. El cuerpo, no el vino consagrado. ¿Por qué no se guarda un poco de vino consagrado? Es la pasión, la sangre. Pues no se guarda por dos razones. Porque pronto se vio en la historia lo fácil que es sin querer derramar, aunque sea un poco de vino. Puede uno tropezar con el alba, subir los escalones, etcétera, etcétera. Y es la sangre de Cristo. Ni una gota debe derramarse. Por eso, cuando se inició este oficio de Viernes Santo en la antigüedad de la Iglesia, se usó solo el cuerpo. Porque en el cuerpo, en el pan, está todo el cuerpo, también la sangre. En la especie del pan consagrado también está la sangre. El pan simboliza el cuerpo, el vino simboliza la sangre. Pero Cristo está entero en cada una de las dos especies. Por eso la Iglesia, hace ya muchos siglos, para que no se derramara la sangre, dijo solamente pan.
Ahora se permite también el dar la sangre, pero la razón fue esa. Y en general, cuando hay mucha afluencia de gente, es preferible solo dar el pan por esta razón. Así se ha entendido. El cuerpo que pendió en la cruz estará sobre el altar. Yo, cuando meditaba el sermón de esta tarde, de Viernes Santo, pensaba, ¿qué les digo? ¿Cómo podríamos profundizar en lo que esto significa? No quiero volver a decir las mismas cosas. No quiero volver a repetir lo de siempre. Y enseguida me vino a la mente una lectura que habíamos hecho, creo que ayer, en el oficio de lecturas, sobre Cristo, la tienda de la reunión, que aparecía en la carta a los Hebreos. Y me di cuenta de que un modo de profundizar en lo que es la crucifixión es leer la carta a los Hebreos, el último escrito que aparece en la Biblia de San Pablo antes de los apóstoles, en un estilo completamente distinto del resto de las cartas de San Pablo, pero que la tradición siempre ha dado la autoría a San Pablo, y yo así lo creo. Muchas cosas se podrían decir de esa carta. Me he fijado en unos poquitos versículos. ¿Qué es la crucifixión? Dice el apóstol que le conoció a Jesús cuando se le apareció, cuando le reveló el Evangelio. Dice, en los días de su vida terrena, él ofreció oraciones y súplicas con fuertes gritos y lágrimas. Esos gritos no fueron con la boca, fueron con el alma. En los días de su vida terrena, en toda su vida, no solo en la pasión, él ofreció oraciones y súplicas con fuertes gritos y lágrimas. Oraciones y súplicas del modo más intenso. ¿Por qué? Desde luego, si las cosas fueran como muchos piensan, hagas lo que hagas te vas a salvar. Hagas lo que hagas da lo mismo. El cielo es igual para todos. No importa si te matas, si mueres como mártir, si te crucificas, si te encierras en un convento. Al final todo es igual para todos. No. Si todo diera lo mismo, Jesús no hubiera pasado toda su vida con fuertes gritos y lágrimas, es decir, con toda la fuerza de su corazón pidiendo la salvación de las almas y pidiendo y sufriendo por la santificación. Las dos cosas. Solamente con este versículo Jesús diría, no da lo mismo. No da lo mismo si rezas un rosario o si no lo rezas. No da lo mismo si ayunas o si no ayunas. No da lo mismo si pecas o no pecas. Ya, pero tú eres infinitamente misericordioso. No da lo mismo. No da lo mismo aunque te perdone. Pero habrá que rehacer paso a paso todo lo que has enmarañado en tu vida, aunque te perdone. En los días de su vida terrena, él ofreció oraciones y súplicas con fuertes gritos y lágrimas. Yo veo en las iglesias, cuando alguien está orando con toda intensidad, cuando alguien ora con toda intensidad, lo más normal, no siempre, es que uno se meta dentro de sí mismo, que cierre los ojos, que incluso sin ver su alma, notamos la intensidad de su oración. Pero hay un grado superior, que son las lágrimas. Yo a veces lo he visto, como hay personas que están orando y de pronto están llorando. Nunca me extraña.
las personas llenas de amor o de arrepentimiento o de acción de gracias, les pasa esto. Jesús no solamente hizo oraciones, fuertes gritos y lágrimas. Es decir, la intensidad de la oración de Jesús. Si comprendemos este versículo del capítulo 5 de Hebreos, cuando Jesús hizo todo lo que pudo en su vida, entenderemos lo que es la crucifixión. La crucifixión es la consumación de todo ese ofrecer oraciones y súplicas. Es la consumación máxima, suprema, ya más no podía. La misma cruz es el gran acto de petición al Padre. Si aquellas oraciones eran ofrecidas, lo dice el texto, ofreció. No está escrito, dijo oraciones, ofreció. Pues la oblación de la cruz, oblación significa del verbo offerre en latín, ofrecimiento. El ofrecimiento máximo ya no era de oraciones, sino él mismo como oración viviente, sufriente. Eso es la cruz. Eso es la cruz como manifestación perfecta de la verdad contra el relativismo. ¿Para qué sirvieron todos esos gritos y lágrimas? ¿Para qué? ¿Qué se buscaba con ellos? ¿Qué se lograba? Pues lo dice el mismo apóstol en el siguiente capítulo, cuando dice, hablando de algunos cristianos, dice: aquellos, en verdad, que han estado una vez iluminados y han gustado el don celeste, han llegado a ser participantes del Espíritu Santo y han gustado la buena palabra de Dios y los prodigios del mundo futuro. Fijaos todo lo que ha dicho. Eso es lo que se consiguió con la cruz. Eso es lo que se consiguió con la cruz que ahora vamos a poner aquí. Primero, ser iluminados frente a otros que están en las tinieblas. Gustar el don celeste. Hoy me han invitado a comer, pues he tenido una comida, pero eran cosas terrestres. Las cosas que pruebo normalmente en la vida son cosas terrestres, sea música, sea una película, sea una comida, sea un agradable paseo. Lo que Dios nos quiere dar es que gustemos un don, un regalo celeste de los cielos, no de este mundo. Dos cosas más logramos con el sacrificio de Cristo. Han llegado a ser participantes del Espíritu Santo. Participar del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo tiene participación en nosotros. Todos conocemos a humanos que en ellos, os lo digo con total seguridad, el Espíritu Santo no tiene participación alguna. Son meramente humanos y a veces menos. Son no solo la naturaleza, sino lo peor. La naturaleza humana que se vuelve solo carnalidad, solo egoísmo, a veces con el deseo de hacer sufrir a los demás. Frente a eso, tan común en el paganismo, han llegado a ser participantes del Espíritu Santo. Y lo último que se logra con todo esto que hace Cristo, y han gustado la buena palabra de Dios y los prodigios del mundo futuro. Prodigios porque había milagros de ese reino futuro que iba a venir ya aquí ahora.
y gustar la palabra de Dios. Gustar la palabra de Dios. Por supuesto que hay otros que dicen, pues a mí me aburre, pero en realidad a tantos que dicen eso les aburre todo lo que no tenga que ver con este mundo. Su mundo son los motores de coches, el fútbol, las cosas de este mundo, la política, las cosas de este mundo. La palabra de Dios les aburre. ¿Por qué? Porque se necesita una acción del Espíritu Santo para gustar de la buena palabra de Dios. La buena palabra de Dios. Por lo tanto, cuando pongamos aquí la cruz después que la veneremos todos, que la besemos, que con el mayor honor que se le da en todo el año sea puesta aquí sobre el altar, recordámoslo. Dios quiere que seamos iluminados, que gustemos el don celeste, que seamos partícipes del Espíritu Santo y que gustemos la buena palabra de Dios. Por eso yo le doy importancia al sermón. ¿Qué modo puedo tener de que ansiéis la palabra de Dios? Solo se me ocurre humildemente el sermón. Que el sermón os haga hambre de esa palabra. Sermón que por otro lado intento que sea repetir la palabra de Dios, más despacio, repetirla y un eco, una reverberación y otra vez volver a la palabra de Dios. El sermón intento que sea palabra de Dios, no siempre, tampoco es que siempre tenga que serlo, se pueden hablar de otras cosas, pero gustar la palabra de Dios. Y el sermón es un modo de meter ese hambre, de meter ese gusto, de paladear lentamente. Lo mismo que cuando le han puesto en un plato, por ejemplo, un filete, empieza a cortarlo en trozos más pequeños y lo saborea. Eso debería ser el sermón. La cruz de Cristo, pues es un objeto material para profundizar en lo que hay en ese misterio, la carta a los Hebreos. Y hoy en este Viernes Santo debemos avanzar un poco en este mismo capítulo de la carta de San Pablo, porque nos habla de una cosa triste, pero que hoy es un día perfecto para hablar de ello. Sin embargo, si han caído, se refiere a los cristianos, es imposible renovarlos otra vez llevándolos a la conversión. Por supuesto que cuando dice si han caído, hay que entenderlo según toda la Biblia. Cualquier cristiano que peca puede levantarse, puede pedir perdón. Pero hay varias cartas, no solamente esta, otra de San Juan, etcétera, en que se habla de una caída de la que ya no se levanta. De esa caída en la que uno ya no se levanta. No del cristiano que simplemente se ha manchado, como hablábamos en las 7 cartas del Apocalipsis, el que está desnudo, el que es pobre, el que... No, ya no hablamos del cristiano que se ha manchado, sino del que fue levantado, como Lázaro, levántate, y sin embargo cae, para no levantarse. Pues dice la palabra de Dios, si han caído, es imposible renovarlos otra vez llevándolos a la conversión. Fijaos en este Viernes Santo, en que meditamos la pasión de Cristo, los sufrimientos de Jesús, y que tengamos que oír a Dios mismo, que nos proclama la cruz de Cristo, que dice, es imposible renovarlos otra vez. Desde el momento en que lo que está por ellos han crucificado de nuevo al Hijo de Dios.
y lo exponen a la infamia, dice San Pablo. Lo han crucificado de nuevo y lo exponen a la infamia. Esto ocurre ahora, en mitad de una situación que es ya previa, inmediata a una apostasía general, a una apostasía de la cristiandad, de la Europa cristiana. Las palabras que nos dice Dios, es imposible renovarlos de nuevo, porque lo han crucificado de nuevo y los ponen a la infamia. Es verdad, lo exponen a la infamia en la televisión, que es la plaza pública de nuestra época, reportajes, películas, que solamente es infamia tras infamia. Y además, más frecuentemente en estos días del Tríduo Pascual, con la excusa de reportajes sobre Cristo. No sé en qué están pensando, más valdría que no pusieran ninguno. Ahora mismo, si a mí me dijeran, puedes con un acto de tu voluntad que no vuelva a salir ni un reportaje más de Cristo estos días, en los próximos 10 años, ahora mismo firmaba. Lo exponen a la infamia. Verdaderamente lo dice la palabra de Dios, lo crucifican de nuevo. No lo crucifican materialmente, pero lo crucifican de nuevo en cuanto que son iguales a aquellos que dijeron crucifícalo. Son iguales. Después viene otra parte de la carta a los Hebreos en que vuelve a profundizar en lo más misterioso de lo que ocurrió sobre la cruz. Solo hubiéramos visto el cuerpo si hubiéramos estado allí, pero había unos misterios más profundos que nos los explica Dios mismo. Ni los apóstoles entendieron lo que estaba pasando en la cruz. Se ha dicho de paso, vi hace pocos días una película sobre Cristo, aparecía en la cruz, con personas devotas y religiosas, y me preguntaron, ¿qué le ha parecido? Dije, pues no me ha gustado. La habían hecho con buena fe esa película, la habían hecho con buena fe. Los que estaban allí no querían perjudicar nada a Cristo, pero al final, por respetos humanos, por la audiencia, porque no todo el mundo se ponga en contra, el Cristo que aparecía allí era muy humano, muy humano. No era el Cristo de Jesús de Nazaret, de Cefirelli, ni era el Cristo de la Pasión. Allí sí, en esas dos películas se muestra lo mismo, una crucifixión. Pero los que la habían hecho eran verdaderamente creyentes y se reflejaba. Los que hicieron esa última película que vi, pues sí, querían favorecer a Cristo, pero al final el guión dijeron, vamos a ponerle más agua, vamos a aguarlo un poco. No me gustó. ¿Por qué? Dice la carta a los Hebreos que en la segunda parte de la tienda, en el Sancta Sanctorum, entra solamente el sumo sacerdote una vez al año. Entra el sumo sacerdote una vez al año. Y entonces viene la interpretación de San Pablo. El Espíritu Santo quería así mostrar que no estaba todavía manifestado el camino al santuario. Fijaos lo que nos dice, por lo tanto, Dios. Cuando el sumo sacerdote entraba a la parte más profunda de la tienda de la reunión, una vez al año, dice, el Espíritu Santo lo que nos quería decir es que todavía no había sido manifestada, abierta, no estaba expedita la vía, el camino para la salvación, para el perdón. En la cruz de Cristo se va a abrir ese camino. En la cruz de Cristo, por fin, vamos a ser liberados como el pueblo
del antiguo Egipto. Y se nos va a dar la gracia. Se nos va a dar la gracia, la fuente de la gracia en la cruz. Y para ello, el apóstol, aquel judío, aquel hijo de fariseos, dice, en eso, todo eso, lo que se nos iba a dar, está simbolizado en el rito en la antigua tienda. El sacerdote, solo el sacerdote, entraba y solo recibía una purificación parcial, va a decir en la carta. Pero después, el Espíritu Santo nos lo explica en la carta, Cristo entra y todos podemos entrar dentro. Todos podemos entrar dentro. Y ya no para recibir un perdón parcial como recibía el sumo sacerdote, sino pleno, total, la gracia. Por eso, en la nueva alianza no hay un velo delante del altar. No hay un velo delante del Sancta Sanctorum. Por eso estáis vosotros delante de todos los misterios. Por eso el pan que antes podían comer solo los sacerdotes y que solo producía un efecto limitado, ahora un pan mucho mayor lo pueden tomar todos. Y este sí que es perfecto y pleno. Nada más. La carta a los hebreos daría para tantas cosas, tantos misterios, profundizar en ellos. Nosotros hoy, este Viernes Santo, que tengamos claro que Cristo va a estar aquí y que lo vamos a poder adorar y que los que estén limpios, en gracia de Dios, purificados, podrán recibirlo en su casa, recibiendo la comunión. Que todos nosotros vivamos este oficio de Viernes Santo como si estuviéramos de verdad ante la cruz de Cristo, como si estuviéramos de verdad en el Calvario. Ahora mismo, aunque estamos en el oficio, Cristo todavía no está en la cruz. Cristo está en el monumento. Estaba en la casa de Anás, de Caifás, de todo ese periplo, camino del Calvario. Nos estamos preparando para ese momento. Nos vamos a preparar con oraciones. Y después de esas oraciones, después que se ha consumado ese camino al Calvario, iré con los acólitos y Cristo lo pondremos sobre el altar. Y la cruz ya estará sobre el altar. Y aunque será muy breve, pero es como si en ese momento ya pendieran la cruz. Y después la comunión. No solamente lo adoramos, la Iglesia podría haber dicho, hoy solo lo adoráis, sino que además podemos recibirlo para estar con Cristo en la cruz junto a Él. Vais a estar de verdad junto a la cruz de Cristo porque ese cuerpo va a entrar en vosotros mientras estaba en la cruz. Que todos nosotros, por lo tanto, vivamos con intensidad. Y una última cosa, se me olvidaba. Después de dar la comunión, los acólitos con velas, yo con el paño humeral, entraremos en la clausura para dejar el cuerpo de Cristo, digámoslo así, en el sepulcro. Ya no hay adoración. Ya nadie puede adorar a Cristo, porque va a estar cerrado en el sepulcro. Por eso la iglesia estará vacía. Por eso, para que el símbolo sea perfecto, incluso en la sala donde lo vamos a dejar cerrado, correrán un arcón como corrieron la piedra, los apóstoles, los discípulos, José, Nicodemo y otros, y sellaremos verdaderamente esa habitación con un sello como hicieron los otros. Todo lo que ellos vivieron, todo lo que podéis ver en las películas, nosotros lo vamos a vivir de verdad hoy. De verdad porque tenemos a Cristo. Porque Cristo va a estar aquí ante vosotros y yo lo voy a sostener en mis manos como José de Arimatea y Nicodemo cuando lo bajaron de la cruz. Que la Virgen María nos acompañe a todos nosotros en esta ceremonia y seremos santificados como lo hubiéramos sido si hubiéramos estado
hace 2000 años en el Gólgota.